Hola, buenos días a todos. Les saludo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a esta escuela dominical. Y quiero decirle que estoy feliz porque ya pasó ya la Navidad, ¿no es cierto? En el cual quizás todos estuvimos con nuestros familiares y estuvimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo más importante que en este nacimiento, ¿no es cierto? La importancia de la Navidad es que nuestro Señor es el regalo que Dios nos envió. ¿Por qué? Porque nos trajo las buenas nuevas. La semana pasada habíamos estudiado que cómo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, había predicado el Evangelio y llamaba al arrepentimiento y a tener fe en el Evangelio. Y la pregunta fue, ¿el pueblo habrá creído las buenas nuevas? ¿Lo habrán rechazado? ¿Lo habrán aceptado? Ahí habíamos quedado. Y hoy les voy a contar la historia. Pero antes que nada vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este medio y porque tú estás ahí. Y tenemos la palabra de Dios en el cual Dios nos va a hablar a nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tener este medio en el cual podemos reunirnos para escuchar tu voz a través de la palabra de Dios. Gracias porque ya pasó la Navidad y cada uno de nosotros estuvimos agradeciéndote por este gran regalo que eres tú, Señor Jesús, en el cual tú nos trajiste salvación a nuestras vidas. Gracias por comprender a través de tu palabra esta linda verdad. Ahora ayúdanos también, Señor, a abrir, Señor, nuestro corazón para ahí guardar la palabra bendita tuya. Y abre Señor, nuestros oídos para que nosotros podamos estar atentos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les cuento que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que eran los judíos, ellos no todos creyeron en el Señor Jesús. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, podemos decir que el Señor Jesús fue rechazado por su pueblo. Imagínense todo lo que hizo el Señor Jesús y ellos no lo aceptaron. Y hoy vamos a ver 5 cosas en las cuales el Señor, la palabra de Dios, nos va a enseñar un poco más del Señor Jesús. Primero, Jesús es sentenciado a muerte para morir en la cruz. Y les quiero decir que en Isaías, en la palabra de Dios, estaba escrito lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, miren, Cristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesús, ¿no es cierto?, Él murió por nuestra salvación. No había otro camino. El Señor Jesús, Él ahí en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras intenciones. Y no solamente por nosotros, sino que por todo el mundo. ¿Dónde se refleja? La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el Señor Jesús fue a la cruz y murió porque estaba profetizado y porque era necesario para que nosotros tuviésemos salvación. Lo segundo es que el Señor Jesús no se quedó ahí crucificado, después lo sepultaron y no quedó ahí muerto, sino que Él, dice la palabra de Dios, que Dios lo resucitó al tercer día. Ahí vemos cómo el Señor Jesús, con todo su poder, Él resucitó. Y la tumba donde lo habían dejado estaba vacía. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y Él venció la muerte, venció a nuestro enemigo, el diablo. Y por lo tanto, el Señor, dice la palabra de Dios en Mateo 28:18, veamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús, dice, se acercó a sus discípulos y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús resucitó, con todo el poder del cielo y la tierra, Él venció y Él, dice la palabra de Dios, que se presentó delante de los discípulos. ¿Para qué? Para que fueran testigos de que Él había resucitado y para mostrarse a ellos. La palabra de Dios dice también que el Señor Jesús a los discípulos les dio una gran tarea, se llama la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios, Él les dijo, el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesús, cuando resucitó, los citó a ellos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Te has dado cuenta? Cuando se escribió las Escrituras, tú y yo no estábamos todavía. Pero ellos obedecieron a la palabra de Dios y predicaron el Evangelio. Y por lo tanto, por eso tú y yo tenemos salvación, porque ellos obedecieron a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, porque ellos predicaron el Evangelio y el Evangelio se fue extendiendo a toda criatura. Y también les quiero contar que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue llevado al cielo. Y antes de subir al cielo, miren lo que pasó. Veamos qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 y el versículo 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido, ¿a dónde? Arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús volvió donde Él había venido. Él vino, ¿no es cierto?, del cielo, dejando toda su gloria, vino a nacer, ¿no es cierto?, en el pesebre, a través de María, engendrado del Espíritu Santo. Y hoy, aquí en esta palabra que hemos leído, vemos que el Señor Jesús volvió nuevamente al cielo. Y los discípulos fueron testigos, por eso lo sabemos, y se escribieron las Escrituras. ¿Tú lo crees? Y el último punto que vamos a estudiar es que nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto?, va a venir nuevamente. Miren, el Señor Jesús va a venir nuevamente. ¿Y sabes a qué va a venir? A buscarte a ti y a buscarme a mí, a buscar a todos a los que han creído en Él, los que ya tenemos salvación, los que un día dijimos, sí, yo creo en el Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados y acepto que Jesús es el único que me puede dar salvación. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús a ellos va a buscar, a todos nosotros que hemos creído. ¿Y qué pasa con los que no han creído? Serán condenados, irán a una eternidad sin Cristo y no van a tener vuelta. Por eso es necesario que tú y yo hablemos a los que amamos, a los que ellos no creen. Hablemos, no nos dejemos, no nos quedemos callados. Debemos decir estas buenas nuevas, porque el Señor Jesús nuevamente va a volver. Y la palabra de Dios no dice cuándo, no dice la hora, pero sí va a volver. ¿Tú crees eso? Yo sí creo en eso. Así que hay que estar pendiente, velando, dice la palabra de Dios, y orando y obedeciendo la palabra de Dios, porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento a buscarnos. Que el Señor nos ayude. Mira, hemos estudiado desde que el Señor Jesús vino del cielo y ahora nuevamente pasó todo este tiempo, ¿no es cierto? Y Él está ahora a la diestra de Dios Padre, pero está a punto de venir. Y gracias porque el Señor va a venir por ti y va a venir por mí. Así que demos gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por haber estudiado, Señor, de ti, Señor, un poco más cada cosa, Señor, que tú hiciste, Señor, con un propósito. Todo estaba escrito, todo estaba profetizado, pero tú, Señor, tú fuiste cumpliendo todo lo que se dijo de ti, todas las profecías acerca de ti se cumplieron,
Padre Celestial, gracias. Y aquí tenemos, Señor, aquí en Apocalipsis, una profecía de que tú vienes pronto. Ayúdanos a estar listos, Señor, a la espera tuya para vivir contigo eternamente. Y también ayúdanos a hablar a otros, porque ellos, si no te reciben, ellos van a ir a una eternidad sin ti, a un castigo eterno. Ayúdanos a ser valientes, porque nos cuesta mucho. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, este es el último domingo del año, así que les deseo también un feliz año, que pasen muy bien y nos vemos, que el Señor los bendiga. Chao, chao a todos. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitarás, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaré, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Hoy domingo vamos a comenzar lo que es estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a orar para dar inicio, ¿ya?, al tema que nos toca en esta mañana. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Padre celestial, en esta hora también pedirte perdón por mis pecados, Señor. Y Dios, ayúdame, Señor, a poder expresar bien tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla un poco más, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a aprender lo que tú quieres que nosotros, Señor, podamos poner en práctica sobre tu palabra, Señor. Gracias. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice a cada visita que pueda ver tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en 1 de Juan, capítulo 2. Hoy nos toca ver el capítulo 15 al capítulo 17. Apenas son 3 versículos ya que vamos a ir viendo, y también viendo lo que estaba pasando. Se recuerdan que Juan escribe esta carta porque había entrado algunas herejías donde estaban diciendo no lo que ellos habían predicado, sino que estaban diciendo otras cosas, y Juan tuvo que escribir esta carta. Juan, recuerden también que Juan ya estaba avanzado de edad, ¿ya? Pero hoy vamos a ver este versículo que de repente cuando uno lo lee, a veces llega a dar como un poquito de miedo. ¿Miedo en qué sentido? El miedo en uno, cómo uno está actuando, cómo uno está viviendo, cómo uno está, a quién estoy sirviendo más. Entonces este capítulo vamos a leer el primero versículo, dice el 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios nos está ordenando, a través de su palabra: no améis al mundo. No améis al mundo. No se refiere a la creación, no se refiere a la tierra, porque el mismo Dios fue el que lo creó. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios nos está refiriendo cuando dice no améis al mundo. Tampoco se refiere a los habitantes de la tierra, porque en ese amor de Dios universal, Dios dice en su palabra en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
No améis el mundo no se está refiriendo a la creación, no se está refiriendo a la gente que habita, ¿ya? Sino se refiere al sistema espiritual de maldad que existe y está gobernada por Satanás y por sus demonios aquí en la tierra, Y siempre presenta oposición a las cosas de Dios, a la persona de Dios, a su palabra, a su pueblo. No, y en este mundo no existe mucho cabida para las cosas de Dios, Yo no lo puedo ir viendo, hermanos, lo puedo ir viendo dentro de todo el mundo, en sentido en todos los gobiernos, ¿ya? Cada vez se están alejando más de Dios en la política, en el deporte. En sí no está malo, pero cuando dejan de parte de hacer las cosas que Dios ordenó, ya es malo. Ustedes recuerdan, y yo creo que la mayoría saben, ¿quién es el príncipe de este mundo? Lo podemos encontrar ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Él cegó los ojos de la gente. Por eso la palabra para nosotros como hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, Dios nos está diciendo no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dios nos recuerda ¿qué nos recuerda Dios como hijos de Dios? Lo podemos encontrar en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que nos recuerda Dios. ¿Qué nos recuerda Dios? Nosotros que somos hijos de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, hermanos, antes estábamos cegados, pero Dios nos ordena ahora lo contrario. Nos está diciendo que antes éramos, ahora no somos. Por eso es importante no amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el versículo sigue, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Mire, 1 de Juan, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Hermano, Dios nos ordena y nos está diciendo y nos recuerda que nosotros somos hijos de Él, que no dependemos del mundo. Y el mundo está bajo el maligno, está bajo la autoridad de Satanás. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas para esa luz que es Cristo, Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice así, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, nosotros como hijos de Dios hemos alcanzado la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos está ordenando a nosotros de que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios describe al mundo de esta forma. Dios está describiendo al mundo en estos versículos. Versículo 16 dice,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Vuelvo a repetir. Dios describe al mundo de esta forma, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todos los males que suceden o que hacemos nosotros o que hace la mayoría de la gente proviene solamente del enemigo. Les voy a hacer recordar, hermano, ahí en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 8, yo creo que la mayoría saben lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto y de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también al marido, el cual comió así como ella. ¿Saben? Así muchas veces es presentado este mundo, y Dios lo describe de esta forma. Muchas veces nosotros somos tentados de la misma forma carnal. Muchas veces nos entra el pecado por los ojos. Muchas veces nos glorificamos nosotros mismos. Pero Dios está describiendo a este mundo, y este mundo es perverso. Este mundo es perverso porque no hay nada bueno de él. ¿Saben? Y le hago recordar que ahí también en Mateo, pero lo vamos a hacer Mateo capítulo 4, versículo 3 al 10, cuando Jesús terminó, cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, ¿quién se le presentó? Se le presentó Satanás, al propio Dios, para tentarlo. Pero Jesucristo le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hermanos, nuestra fuente debe ser la palabra de Dios. Dios está describiendo a este mundo como un mundo perverso que nosotros debemos ser luz dentro de este mundo. Miren ahí en Juan capítulo 15 de versículos 18 y 19. ¿Saben? El mundo a nosotros nos aborrece. Nos aborrece, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahí en el versículo 18 dice: y estaban en pie los siervos. Sí, versículo 15. 18 y 19 dice: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Muchas veces, cuando tú y yo no hacemos las cosas que están haciendo habitualmente el mundo, ¿saben? Hay gente que no nos tienen buena, porque somos diferentes, porque deberíamos ser diferentes, porque somos hijos de luz. Y debemos andar en luz y no hacer las cosas que los demás hacen.
Por eso tiene que haber una diferencia entre ser hijos de Dios y no amar las cosas terrenales. No amar las cosas terrenales. Mira, ahí mismo en Juan, unos versículos más, el capítulo siguiente, capítulo 17, 14, 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús ya estaba hablando sobre las cosas que iban a suceder, o las cosas que no iban a suceder a nosotros. Pero Juan está recalcando y diciendo en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si nosotros ya sabemos que hay una orden de Dios, que hay una orden, ¿ya?, que nosotros no debemos amar a Dios, no debemos amar al mundo. Ahí también Dios nos recuerda de dónde nos saca. Y también Dios describe cómo es el mundo. Lo describe de tal forma que si nosotros no alimentamos la parte espiritual, lo que se alimenta es la parte carnal. Y esa es la que nos lleva a cometer pecado. Esa es la que nos lleva a alejarnos de las cosas de Dios. Es la que nos lleva a nosotros a vivir apartados de Dios. Apartados de Dios. Por eso no debemos amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Debemos seguir los principios de Dios para nuestras vidas. Debemos seguir los principios de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos principios? Mire, busquemos 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 2, 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, no vivamos en la carne, vivamos en lo espiritual, vivamos alimentándonos de la palabra de Dios para hacer la diferencia en este mundo. Y de esa forma, cuando yo me empiezo a alimentar de la palabra de Dios, yo empiezo a no amar a este mundo y a los deseos que hay en este mundo, sino al contrario, debería yo andar como hijos de luz, Mire ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16, la palabra de Dios dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo de Dios. Y debemos andar como hijos de luz. Debemos ser ejemplo para los que están alrededor nuestro. No hacer las mismas cosas que ellos realizan. Muchas veces, cuando descuidamos la palabra de Dios, comenzamos a alimentarnos tanto en la parte carnal del mundo que nos vamos alejando. Cada vez nos vamos alejando de Dios. Es por eso, hay muchos hermanos en la fe que se han apartado de las cosas de Dios, porque el mundo comenzó a encerrarlo y a vivir una vida diferente a la que Dios nos dice que debemos vivir. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15, 2:15, la palabra de Dios dice: para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Eso debemos hacer nosotros, ser luz hacia el mundo. Vivimos en un mundo que es perverso. Cada vez hay leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente en nuestro país, sino que va avanzando en diferentes países. ¿Por qué? Porque el maligno, Satanás, es el príncipe de este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros como hijos de luz? ¿Estamos alumbrando alrededor nuestro? ¿Lo estamos haciendo? Por eso, hermano, nuestra vida debe ser una vida ejemplar para los demás. No significa que tú no vas a seguir pecando, no significa que yo no voy a seguir pecando. Pero, hermano, uno puede pedir perdón a Dios. Puede pedir perdón a Dios y Dios te perdonará. Dios nos perdona y nos levanta para seguir en esta batalla, para seguir en esta lucha como hijos de Dios. No estamos peleando solos, tenemos a Cristo en medio nuestro. Él está peleando nuestra batalla. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas veces estamos afanados de tener y tener. ¿Para qué nos sirve? No nos va a servir para nada. Lo que sí nos sirve, hermanos, que nosotros podamos predicar el Evangelio. Podamos acercarnos día a día más a Dios. Día a día más a Dios. ¿Saben? Recordar que Dios nos está ordenando. Recordar que Dios nos recuerda que no somos de este mundo. Dios describe tan bien este mundo, con todo lo que es, lo que nos separa de las cosas de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de uno mismo, o la vanagloria de que tiene mucha gente. ¿Ya? No proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas provienen del mundo. Pero Dios nos desafía a algo, hermano, hoy día. Dios nos está desafiando. Miren el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si este mundo va a pasar, pero lo que no va a pasar nunca va a ser la palabra de Dios. No va a pasar eso. Por eso es importante, hermano, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué debemos? Dios nos desafía ¿a qué? Miren, esto nos desafía a Dios. Y es un versículo que la mayoría de nosotros muchas veces lo decimos, pero lo ponemos en práctica. A veces nos memorizamos, pero lo ponemos en práctica. Dice este versículo, Mateo capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el desafío de Dios para nuestra vida? Que busquemos las cosas de Él. Que lo busquemos a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, lo que debemos hacer es poder cada día buscar a Dios, buscarlo, y Él nos va a ayudar. Él nos está desafiando a no amar a este mundo, nos está desafiando a buscarlo primeramente a Él, a Él. Ahí en Hebreo
vamos a ir, Hebreo capítulo 12, 28 y 29 dice la palabra de Dios: así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, Dios nos está motivando a poder servirle y agradándole. ¿Cómo yo puedo agradarle a Dios? Con mi vida, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, siempre buscando agradar a Dios. Agradar a Dios. No acá, no en la iglesia, sino que sea fuera de la iglesia. Que los demás puedan ver la diferencia. La diferencia que está el mundo y la diferencia que están los hijos de Dios. Yo tengo que comenzar a elegir: ¿serviré más al mundo o le sirvo más al Señor? Y servirle al Señor es buscarle primeramente a Él, para agradarle al Señor. Miren Juan capítulo 14 y 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos desafía a Dios, a nosotros, hermanos. Este desafío es: si nosotros amamos a Dios, debemos buscar y guardar sus mandamientos. Sus mandamientos, porque debemos hacerlo. ¿Sabe? Y hay un versículo que uno también lo recarga y lo dice muchas veces, ¿ya? Que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, yo no quiero ser enemigo de Dios. Y espero que usted tampoco sea el enemigo de Dios. Es necesario nosotros no amar al mundo. Es necesario obedecerle a Dios, porque Dios nos da una orden. Y esa orden no amar al mundo. Dios nos recuerda que de dónde salimos, cómo fuimos rescatados. Dios también describe tan bien este mundo, que en este mundo solamente nos da el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria. Y Dios nos motiva a poder buscarle a Él. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer cerca de Dios y para siempre. Es un desafío para ti y para mí. Para mí. Dios nos está ordenando, Dios nos recuerda, Dios describe el mundo, Dios desea que debemos vivir agradándole a Él en este mundo, y Dios nos desafía a vivir como hijos de Dios en este mundo que es perverso, y cada vez se va a ir perdiendo este mundo en pecado, y tú y yo somos la luz de este mundo. El desafío está: ¿lo tomas o lo dejas? Pero para terminar, hermano, busquemos 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué importante. Nada hemos traído a este mundo y nada,
cuando los tengamos que morir, nada lo podemos llevar. Entonces nuestras riquezas deberían estar en las cosas de Dios, no en este mundo. No nos afanemos a tener. Afanémonos, hermanos, a buscar a Dios, a hacer luz dentro de esta generación perversa, que cada vez se está alejando más de Dios. Entonces el desafío es poder crecer como hijos de Dios. Y no amemos al mundo, sino que ama las cosas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, consejos para nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Desafíos también que nos da, Señor. Y Dios, ayúdanos, Señor, no a aferrarnos a este mundo, Señor, y no amar las cosas que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, a buscarte, Señor, y ayúdanos a ser también, Señor, luz dentro de este mundo perverso, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos, Señor, a sentir que tú eres nuestro Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Bendícela, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.